diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Diastele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante en la Ciudad de México. Vamos a tocar lo que está sucediendo en una alcaldía, concretamente en Álvaro Obregón, para que nos platique uno de los líderes vecinales, qué está sucediendo ahí, cómo han actuado las autoridades, qué tan responsables hemos sido como ciudadanos también ante esta pandemia, porque la pandemia nos ha tocado y nos ha pegado a todos. Así que vamos a tocar ese tema en una alcaldía muy importante de la capital mexicana. Como siempre, saludo a mi buen amigo Ricardo Contreras, también periodista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte. Pues aquí ya, de nueva cuenta, al pie del cañón, en Si Yo Fuera Servidor Público. Y como tú bien mencionas, tenemos a este invitado que nos va a dar a conocer cómo ha evolucionado el tema del COVID en esa alcaldía de Álvaro Obregón y qué es lo que están haciendo las autoridades en conjunto con la ciudadanía. Efectivamente, y le damos la bienvenida a Arnoldo Martínez, que es líder vecinal allá en Álvaro Obregón. ¿Cómo estás, Arnoldo? Bien, afortunadamente estamos aquí. Eso ya es ganancia, estimados Miguel y Ricardo. No ha sido fácil. No ha sido fácil para nadie, pero entendemos que hay personas a las que esto les ha afectado en mucho mayor grado, que se han quedado literalmente sin el sustento diario, que ha representado vidas de sus familiares, de los seres más queridos, y que tienen sentimientos muy, muy, muy fuertes, muy hondos, resentimiento contra autoridades. Y yo me pregunto por qué toda la culpa se la tenemos que echar a las autoridades. Se nos ha dicho una y otra vez más, muchas veces, que tengamos todas las medidas presentes, que no salgamos de casa simplemente, que si tenemos que hacerlo, que sea con todas las medidas de prevención para evitar ser contagiados, pero sobre todo de contagiar a nuestros vecinos, a los demás ciudadanos. Comentábamos antes de entrar al aire que es muy fácil culpar a los servidores públicos de muchas omisiones, pero todos absolutamente somos corresponsables de lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Yo veo con mucha indignación, por ejemplo, como el fin de semana y el pasado estaban jugando fútbol rápido en la cancha que se habilitó en el Parque Lineal en Barranca del Muerto, pues 2 equipos sin las mínimas protecciones, sin cubrebocas, sin gel, sin nada, muy entusiasmados jugando fútbol. Con un solo muchacho que estuviera contagiado, podría poner en riesgo la familia completa de cada uno de sus compañeros de equipo y de sus contrincantes. Y esto no lo vemos, esto no lo hemos logrado entender. Es inconcebible que a estas alturas haya todavía gente que no crea en la gravedad del COVID-19, cuando por otro lado tenemos familias que han perdido no a 1, sino a 2 o 3 integrantes. Entonces, esto es muy lamentable, es el paradigma del siglo XXI, es el punto de referencia, hay un antes y un después. Y estamos en el epicentro mundial del coronavirus, del COVID-19, la Ciudad de México. Entonces, tenemos que entender que el vivir en una de las ciudades más densamente pobladas del planeta y más pobladas en términos absolutos, representa tener serias responsabilidades tanto por los servidores públicos como para los habitantes, para todos, incluyendo a los menores de edad. Arnoldo, y has dicho algo interesante, el tema de que ahora tú entiendes más a la autoridad, porque es algo que nos involucra a todos. Digo, sí. Yo sé que al principio pues levantamos la voz y decíamos, es que la autoridad no está haciendo nada, no está poniendo medidas
de contención, de que no hay insumos en los hospitales y nos indignábamos ante esa situación, pero como tú bien mencionas, nos toca también a nosotros como ciudadanos, pues poder ponernos el tapabocas, salir cuando solamente sea muy necesario, no estar pues en situaciones donde haya muchísima gente y no se respete la sana distancia, pero la gente de repente piensa que esto ya pasó, de que ya se acabó, o como tú dices, piensan que no existe el virus y ahí vienen las recaídas o ahí viene todavía el resurgimiento del virus y los contagios y lamentablemente muchas pérdidas humanas que han dañado y afectado a muchísimos hogares, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país. Así es, Ricardo. Comentábamos también que hay niveles. A los servidores públicos esto les afecta. Vamos a ver a quienes menos les ha afectado, a quienes tienen su ingreso asegurado, tal vez los pensionados. Los pensionados tienen asegurado su ingreso, no les preocupa cómo quien recauda los impuestos para pagarle su pensión, quien recauda las cuotas obrero-patronales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, está haciendo su chamba, pero a él le depositan constante y sonantemente su pensión. Él es el más cómodo y tal vez se queje mucho y lo haga fuerte de que pues no hay opciones para poder esparcirse, que no hay las condiciones en las que se vivió anteriormente y esté cansado de estar encerrado en su hogar. Para él, el problema ha sido menor y su responsabilidad mínima es no contagiarse para no contagiar a sus seres queridos o para las personas con las que tenga que interactuar. Ese es el que ha sido menos afectado. Sigue aquel que vive de su ingreso, el que sale todos los días a desempeñar una actividad productiva y que si no labora las 10 horas diarias, los 5 o 6 días a la semana, ve mermado su ingreso y ya no le alcanza para pagar la renta, para cubrir la mensualidad del automóvil, para pagar la colegiatura de sus hijos. Desde luego que le afecta, le enoja, le molesta no nada más tenerse que estar encerrado en su casa, sino no poder salir a trabajar en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones que lo hacía antes de la pandemia. Es el segundo. El tercero es aquel que tiene además que valerse por sí mismo, pagar una nómina. Yo de veras admiro, respeto a los empresarios que mantuvieron sus fuentes de empleo, que no corrieron a ningún trabajador, tal vez renegociaron el pago de la renta, lo pospusieron para 1, 2, 3, 6 meses y llegaron a algún arreglo con sus trabajadores para poderles pagar después de algún tiempo, cuando se restablezcan las condiciones normales, ese adeudo por concepto de sueldos y salarios, ¿no? Entonces, yo entiendo mucho la preocupación de los que generan empleos o quienes generamos empleos, porque mantienen funcionando la economía. Y muchos de ellos, lamentablemente, quebraron. Aquí en nuestra demarcación, en Álvaro Obregón, nada más veamos un corredor muy pujante. Señalo la Calzada de las Águilas, claro, la Avenida Centenario, que está llena de comercios, muchos de ellos dedicados a actividades básicas como alimentos, pero también otros que no tenían nada que ver con lo básico, ¿no? Reparación de electrodomésticos, por decir algún caso, y pagan renta. Lamentablemente, ya entrando en semáforo naranja, lamentablemente, Miguel Ricardo, público, muchos no lograron abrir y pusieron los empresarios todas sus expectativas en ese negocio. Me duele mucho ver una cafetería, pastelería gourmet, en la que seguramente invirtieron sus ahorros de su vida, los empresarios, con muchas ilusiones, esperaban inaugurarla, lo lograron a fines del año 2019, al mes de marzo tuvieron que bajar las cortinas, tuvieron que seguir pagando la nómina de 2 o 3 empleados, pero no lograron sobrevivir tantos meses de el quédate en casa, y yo veo con tristeza que ya no abrieron estos establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta situación? Ilusiones rotas, personas endeudadísimas, arrendadores que también están preocupados, que pues vieron que este año no pudieron vivir de las rentas, no cobraron ni lo van a poder hacer los 12 meses del año 2020, empleados que no tuvieron ingresos
y no puede mantener a su familia, pero es una tragedia detrás de cada uno de estos negocios que no pudieron levantar sus cortinas ahora que entramos en semáforo naranja. Y finalmente están los servidores públicos. También yo lo he dicho siempre, no es lo mismo estar como ciudadano exigiendo nuestros derechos que como servidor público también teniendo que acatar medidas de austeridad, pero a la vez cumpliendo con las obligaciones estatutarias o orgánicas de la dependencia o entidad para la cual laboran. Entonces es muy fácil quejarnos, es muy fácil exigir, pero hay que ser empáticos y hay que entender que quien está del otro lado del escritorio tiene una familia por la cual preocuparse, tiene que trabajar desde casa, tiene muchos problemas, tiene que pagar también la colegiatura de sus hijos, pero además de él dependen vidas y está amenazado siempre por recortes de presupuesto, por ser sancionado u observado por los organismos fiscalizadores. En general, la afectación para todos ha sido muy, pero muy, muy severa y es una bendición para quienes estamos hoy pudiéndolo contar, el estar en programas como este de Si Yo Fuera Servidor Público. De veras, es una suerte, es una bendición. Lamentablemente, no todos lo podemos contar. Hay más de 55,000 personas en nuestro país que ya no lo pueden platicar. Sí, es lamentable lo que mencionas. Danos oportunidad de irnos a la primera pausa y regresamos, por supuesto, con la entrevista con Arnoldo Martínez. Vamos a la pausa, regresamos. La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con el auspicio de la organización sueca Union to Union, les invita al coloquio Periodismo Digital en el escenario de la pandemia, jóvenes sindicalistas, derechos laborales y género en la comunicación, que se efectuará en 9 sesiones de forma virtual, del 18 de agosto al 22 de septiembre de 2020, los días martes y jueves, de 11 a 13 horas, a través de la plataforma Zoom. Todas nuestras mesas son gratuitas y requieren registro previo en... Para mayor información, Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Estamos platicando con el líder vecinal de Álvaro Obregón, Arnoldo Martínez. Hemos tenido ya la oportunidad de platicar varias ocasiones con él, un buen amigo, y nos habla desde el corazón, porque la verdad es que sí tiene mucha razón lo que menciona. Fíjate, Arnoldo, y tú también recordarás, Ricardo, también otro buen amigo que tenemos del partido Morena, porque también hay que decirlo, la gente que en este momento está en el poder, también hay gente que sí, la verdad es que está chambeando, y nos decía hace algunas semanas, Ricardo, Agustín Guerrero, que el problema que tenemos en la Ciudad de México, bueno, es el mismo que está mencionando Arnoldo, que mucha gente, desgraciadamente, no está acatando las medidas básicas del cubrebocas, del gel, etcétera, etcétera. Y nos ponía el ejemplo de Puebla. Decía que en Puebla el gobernador Luis Miguel Barbosa hizo un decreto. ¿Cuál es la diferencia con la Ciudad de México? Decía, bueno, el decreto quiere decir que si no lo acatas va a haber una sanción. Dice, solamente así la gente en Puebla está entendiendo. Decía, y aún así hay muchos contagiados, pero ya hay sanciones en Puebla, que es el único estado donde hay sanciones para el que no cumpla lo básico como el cubrebocas. Dice, en la Ciudad de México, por desgracia, solamente ha sido un llamado, exhortación en la conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum, del doctor López-Gatell, pero eso no sanciona, dice. Entonces, dice, pues lo que necesitamos aquí es una sanción, dice, porque pues los casos vemos dramáticamente que están aumentando, digo, y eso pues todo mundo lo estamos viendo. Entonces, ¿tú cómo ves en ese sentido, Arnoldo? ¿Nos haría falta sanción o qué sería? Muchísimo. No llamados a misa. Muchísima falta. Miren, una de las fuentes de contagio es el transporte público. Es cierto. Estamos las personas que tenemos que recurrir al servicio encerrados en una cabina de un autobús o de un vagón del metro. En el metro han tenido a bien aplicar medidas más drásticas, como por ejemplo exigir que el que quiere entrar se ponga cubreboca. Ya hay torniquetes, ya hay disposiciones que se pueden aplicar
para exhortar al ciudadano a cubrirse la boca, a ponerse gel al momento de entrar, y en muchas estaciones les toman la temperatura. Pero yo me pregunto, aquí en nuestra demarcación en Álvaro Obregón, en donde corren rutas como la 57, que sube precisamente por los corredores Águilas y Centenario, y lo mismo en el caso de los demás permisionarios de las demás partes de la alcaldía, de los corredores que corren de oriente a poniente, ¿qué autoridad tendría la capacidad para hacer que se cumpla la disposición de usar cubrebocas y de lavarnos con gel al ingresar a una unidad de transporte público? ¿Cuál? ¿Alcanzaría la policía preventiva, la auxiliar, todos los elementos de las corporaciones policíacas para vigilar? No digo sancionar, nada más exhortar a la población, al usuario, a que acate esas medidas. Al chofer, al conductor, se le podría dar que él exigiera al usuario que se subiera solo con cubrebocas. La realidad es que es más que imposible cuando ese conductor ni siquiera ha estado acostumbrado a respetar las disposiciones en materia de tránsito. Se acostumbran a pasar los altos porque ellos tienen una preocupación siempre mucho más grave. ¿Saben cuál? Sacar la cuota que tienen que sacar todos los días para seguir operando. Claro, la cuenta, ¿no? Que le llaman. La cuenta, exactamente. A ellos les exigen todos los días una cuenta mínima. Entonces, su obsesión es subir pasaje para poder sacar esa cuenta diaria. Entonces, ¿cómo pedirles que además exijan al usuario taparse la boca? Y es el transporte público un foco de contaminación, pero terrible, porque están confinados en una pequeña cabina, en los camiones, en los microbuses, en estos tipo boxer o en las unidades estas más pequeñas, por 20, 30 minutos y pegados, no hay forma de mantener la sana distancia. Entonces, ahí yo creo que hubo la oportunidad de ser mucho más estrictos. En otros puntos de reunión que tuvieron que funcionar, me refiero a los pocos establecimientos que estuvieron abiertos y después a los tianguis, ¿no? Que tuvieron que estar cerrados por muchas semanas. Yo sí reconozco el trabajo de del personal adscrito a la alcaldía Álvaro Obregón, que salió a los establecimientos a exhortarlos, porque tampoco hay las medidas como para sancionar el incumplimiento. Salieron a exhortar a los administradores, propietarios o encargados de todos los lugares que tuvieron que mantenerse abiertos, recauderías, farmacias, panaderías, a que cumplieran con las disposiciones de poner por lo menos un plástico improvisado, unos señalamientos, maten la sana distancia, unas señalizaciones para que la gente no se encontrara y saliera y entrara de manera ordenada. Esto sí se hizo, todos los vecinos podemos ser testigos de que se cumplieron con esas medidas, por lo menos mínimas. Reitero, fue en el transporte público en donde no se pudo llevar a cabo. ¿Qué decir de bancos? Las medidas que se exigen a los usuarios de las sucursales bancarias o de los supermercados superan por mucho a lo que se les exigió a los locatarios de mercados públicos o de tianguis. No se puede comparar las medidas de protección en los grandes supermercados, en las farmacias de cadena, en las panaderías grandes, con las medidas que se tuvieron que implementar en los mercados sobre ruedas. Es imposible compararlos porque pues, simple y sencillamente, vamos, ni siquiera hay las áreas de estacionamiento para poder llegar a un mercado sobre ruedas, se instalan en las vialidades. Entonces, que en mayor o menor grado, todas las autoridades, todo el personal de la alcaldía Álvaro Obregón salió a hacer su trabajo. Los trabajadores de limpia, que también se tienen que relacionar todos los días con los ciudadanos, pues muchos de ellos fueron respetuosos de las leyes, de las normas, de las medidas, pero no en la medida que hubiéramos querido y los entendemos, no trabajar con una careta recogiendo basura, cargas el costal de basura o te detienes la careta para que no se te caiga. Y finalmente a los servidores públicos de todas las corporaciones policíacas, tanto la corporación que depende de la alcaldesa, como es este grupo de efectivos de la corporación, que creo que es como personal de la Policía Bancaria Industrial a cargo de Marcela Muñoz, como
los efectivos a cargo de García Harfuch, todos salieron a trabajar con algunas de las medidas y se tuvieron que tomar medidas muy, muy improvisadas. Por ejemplo, se les exigió una careta, pero encima de su gorra, y esa careta no podía utilizarse debajo de la gorra, entonces la usaban como así como sombrilla, ¿no? En vez de cubrirles la cara, como que les hacía una sombra para que no se mojaran en caso de que lloviera, pero no tuvieron la oportunidad de hacer la adquisición de un equipo como careta, como esta otra que se abrocha a las cachuchas y te da una protección muy buena. Entonces yo entiendo que los mecanismos que rigen en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sector público son muy complicados como para hacer una adjudicación directa de equipo para dotar de caretas, de cubrebocas y de todos los elementos mínimos para el personal, tanto de seguridad pública como de limpia. Entonces se tuvo que improvisar mucho, pero no hubo área que no estuviera pues al menos con algo de atención por parte de sus mandos, de sus altos mandos. Muy bien, Ricardo. Te quería preguntar acerca de si tuvieras que poner una calificación a todas las acciones que ha tomado la alcaldía de Álvaro Obregón, ¿cuál sería tu apreciación, tu punto de vista? ¿Qué calificación le pondrías? Pero sobre todo, ¿qué calificación le pondrías a los ciudadanos, a la ciudadanía sobre todo en la forma en que tomó esta pandemia, de cómo se disciplinó, de qué manera se cuadró, se resguardó en su casa, cumplió las reglas o no? En fin, más o menos que tú nos digas un panorama así como que con una calificación y que nos des ahí como que la explicación por qué le pusiste esa calificación. Ricardo, la pregunta que me haces es muy difícil, porque es el corazón de muchos vecinos es hacer una declaración en base al castigo, a los sentimientos, ¿no? Por un lado, la gente está de acuerdo con Morena y con la 4T, pues cada vez se radicaliza más, y la que está en contra también cada vez se radicaliza más. Y eso no nos ayuda en lo absoluto. Yo quiero ser objetivo, y en el caso de la administración morenista en Álvaro Obregón, le pondré una calificación de entre 8 y 9, por lo menos al personal, porque está haciendo con muy pocos recursos un trabajo serio y un trabajo responsable. Le pondré una calificación más alta a los servidores públicos que a los vecinos. Los vecinos, insisto, hay algunos que les pegó muy duro la pandemia, que tienen algún familiar internado o algún familiar que falleció y tienen que atender esta situación, esta contingencia. Y no entendieron, ¿verdad? O no quisieron entender. Pero también hay, como decía yo, personas que tienen su vida resuelta, jubilados, pensionados, gente que vive de sus rentas y no se les vio mermado su ingreso en lo más mínimo y se molestan porque no pueden salir a distraerse. Entonces, a ellos la afectación fue menor. Entonces, aquellos que no acataron las disposiciones del quédate en casa, como estos jóvenes que fueron a las canchas de fútbol rápido y no sé cómo lo hicieron para entrar, pues sé que estaban cerradas con candado y se pusieron a echarse una cascarita sin las más mínimas medidas de protección, pero yo les pondré el 0 absoluto, ¿no? Fueron mucho más responsables, mucho más solidarios los servidores públicos que los ciudadanos. Que es inconcebible que haya gente que se molesta en el supermercado porque se rehúsa a usar cubrebocas. Sí, hombre, es inconcebible. ¿Viste servidores de alto nivel? Ahora hay un video de algún secretaria de Estado entrando a un supermercado sin ese mínimo cuidado del comprando botellas de vino. Y hablando por teléfono, y al hablar lo han dicho. Salpicas, gotitas de saliva que van a caer en la mercancía que otra persona después va a llevarse a su casa y ahí está el contagio, ¿no? Es elemental sentido común el uso del cubrebocas. Entonces, tache, 0 de calificación para esos ciudadanos que no creen en el comercio. 0 en conducta. Porque se les exige el uso de cubrebocas y de gel sanitizante, y una buena calificación para los servidores públicos de cualquier partido político que tuvieron que estar al pie del cañón cumpliendo con sus responsabilidades. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Te quiero cantar esa rolita dedicada para los héroes de blanco que dice:
Se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar, luchar y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas, nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Arnoldo Martínez, que es un líder vecinal de la alcaldía de Álvaro Obregón. Y sin duda son datos muy interesantes, muy reveladores, porque nos ha hecho o nos ha expresado ahora sí que el sentir de la ciudadanía y de cómo este reconocimiento que tú has hecho hacia las autoridades, más allá de las filias políticas o de las fobias que pudiera haber. Digo, eso habla muy bien de la madurez ciudadana, de decir, bueno, quizás no comulgo con los principios o con la base programática de este partido, pero se han aplicado, están haciendo su mejor esfuerzo y qué lamentable que mucha gente no se está poniendo en las pilas. Y aquí entra un tema que tiene que ver con la educación cívica de cada uno de nosotros, decir, oye, si me tengo que poner el cubrebocas es por protegerme a mí primero, pero también por proteger a los demás. A mi que familia. tú ya lo mencionaste, exacto, a la familia, a tus hijos, en la calle, a un niño, a un anciano, etcétera, etcétera. Y qué mal que no haya esa educación cívica, pero eso no sé qué tiempo nos pueda llevar educarnos como ciudadanos. ¿Cómo ves, Arnoldo? Es justamente el suceso que va a poner de manifiesto muchísimas cosas. Estados Unidos, una autoridad que manejó mal la pandemia desde el Ejecutivo, desde la presidencia Donald Trump, y con el ejemplo, la importancia del ejemplo, de la congruencia, uso de cubrebocas, congruencia en su discurso, toda una serie de cosas que le llegan al subconsciente del elector. Declaraciones en México como que sea la ciencia la que determine cómo manejar la pandemia, sí, pero también quien toma las decisiones, que sea el primero en acatarlas. Y nos vimos con señales muy, muy, muy cruzadas. Un presidente de la República vacilante, ¿no? Al principio diciendo que no había de qué preocuparnos, y lo tendremos que entender porque lo que no quiere es que se caiga la economía, porque tiene un proyecto político, sigue en campaña. Una jefa de gobierno un poco más mesurada, congruente, porque sí sale a declarar cada vez que tiene que estar frente a los medios, con una mascarilla, tomando decisiones que a lo mejor no le gustan al titular del Ejecutivo. Entonces vemos diferencias en el mensaje, en la actitud, en esa parte que es tan importante, que es la congruencia entre el decir y el hacer las cosas, de parte del presidente de la República, de parte de la jefa de gobierno, de parte de nuestra alcaldesa. Y pues finalmente lo que acabas de decir, Ricardo, es el momento en el que se pone a prueba la capacidad de demostrar cultura cívica. Pero ¿cómo? A ver, si hubiera habido una línea de congruencia entre las declaraciones de todos los actores, de los líderes de opinión, tanto del gobierno como de los medios de comunicación, Sí. todos en la misma sintonía, uso a rajatabla de estas medidas, cubrebocas, gel sanitizante, Sana distancia. sana distancia,
Sí, bueno, el secretario siempre lo dijo, es muy importante la sana distancia, pero fue muy tambaleante en sus recomendaciones respecto al uso del cubrebocas. Parece que a la fecha no está convencido, cuando otras autoridades nos han dicho, usa el cubrebocas. Entonces, ¿cómo la máxima autoridad hoy en materia de prevención ante el COVID no es congruente con el discurso? Entonces, no es claro, ¿no? Además, falta de congruencia es un enemigo de la semilla de la cultura cívica. Si al ciudadano se le dan señales confusas y después se partidiza el tema, estamos enviando pésimas señales. Hoy, para salir adelante de una circunstancia como esta, como ha sido también el caso de los sismos, veamos cómo pasó el 19 de septiembre, cómo se comportaron las autoridades y los ciudadanos. ¿Dejaron a un lado todas las diferencias? Sí. Pusimos a jalar parejo. Y puedo poner nombres y apellidos, no lo quiero decir, pero yo sí vi ciudadanos que estaban peleados con autoridades, con diputadas, diputados y con secretarios, con jefes delegacionales y con el mismo jefe de gobierno. Empezaron a jalar parejo y empezaron a enarbolar la causa todos de una manera solidaria, olvidándonos de todas las diferencias. Esta situación, ¿acaso no era también motivo para dejar todas esas diferencias a un lado, no politizarla y hacer el ejercicio de sensatez, de cultura cívica, de anteponer el interés colectivo al interés de partido o al interés de grupo? Creo que ahí sí nos faltó a todos mucho. No es todavía el SARS-CoV-19 un motivo para llevarse raja política de ningún lado, ¿no? Ni sí, no se vale. De la 4T. Yo creo que no, porque hay muchas familias con un luto que merece respeto. Y en honor a estos familiares nuestros que ya no están, deberíamos de dejar a un lado todas estas diferencias para ser muchísimo más sensatos y mucho más maduros. El momento político por el que estamos pasando nos debe de obligar a pensar a todos en qué es lo más importante. Si un proyecto político, ya sea mantener la 4T o tumbar la 4T, es lo más importante, o lo es mantener vivos a nuestros seres queridos y mantener nuestro ingreso. Entonces creo que debe ser un momento de profunda reflexión para todas las fuerzas políticas. No veo que lo estemos haciendo. Creo que la tentación de llevarse un bono político es inmenso. Sí. Y lamentablemente, después no de las elecciones que se avecinan, sino de un lapso, digamos, de 10 años, en un horizonte de 10 años, ¿cómo veremos nosotros mismos si vivimos para contarle? ¿Cómo lo verán las nuevas generaciones? La generación, tanto de ciudadanos como servidores públicos que enfrentaron el COVID en el año 2020, ¿cómo actuó? Con madurez política, con madurez ciudadana, con cultura cívica, aprovecharon la circunstancia para crecer como personas, como seres humanos. La sociedad maduró, o finalmente ya a un horizonte de 10 años desaprovecharon esa oportunidad y siguieron enfrascados en sus luchas por el control político. Entonces hay que imaginarnos cómo de aquí a 10 años nos veremos, o las futuras generaciones verán a quienes hoy han estado tanto como servidores públicos enfrentando esta circunstancia, o como líderes de opinión, nosotros, haciendo también lo propio. Pues qué interesante reflexión nos das, Arnoldo, y la verdad es que sí nos dejas pensando, y ojalá que esta reflexión también sirva a muchos de nuestros amigos que nos siguen aquí en el programa de Si Yo Fuera Servidor Público. Y antes de irnos a la pausa, nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría dar a conocer algunos números que finalmente son datos duros y que nos dan una idea de cómo estamos aquí en la Ciudad de México. Las defunciones son hasta el 17, tengo que dar la fecha, pero así están las cifras. Hasta el 17 de agosto, las defunciones están en 7,856. No voy a dar los más datos porque la verdad es que
son muchísimos números, pero me quiero quedar nada más con esa cifra y con otras 3 cifras que son defunciones en cada una de las demarcaciones. Me quedo con la alcaldía de Iztapalapa y la alcaldía de Gustavo Amadero, que cada una, bueno, una tiene 1,594, que es donde más defunciones hay, y la otra tiene 1,383 defunciones. La de 1,383 es Gustavo Amadero, la primera que dije es Iztapalapa. Digamos que hay una lógica porque son las más grandes en cuanto a número de habitantes. Sin embargo, la tercera que tiene mayor número de defunciones es Álvaro Obregón, son 630 defunciones. Así que, y por el estilo, hay las demás, por ejemplo, el caso de Azcapotzalco, tiene 525 defunciones. La que tiene menos es 71 y es Milpa Alta, y así sucesivamente podemos hablar de las otras demarcaciones. Pero bueno, finalmente son números, digo, fríos, pero bueno, pues finalmente cada número pues es un ser humano, y es una historia, y es una familia, y es dolor, y es todo lo que tú mencionas, Arnoldo. Sí, ya después de que esto se deje de manejar desde un ángulo político, vendrán muchas reflexiones. Yo creo que podremos tener acceso a la información de los registros civiles, ¿no? ¿Cuántos fallecidos hubo a lo largo del año o de todos los meses que dure la pandemia? Pero por las causas finales, realmente asentadas en las actas de defunción. Hablemos también de la neumonía típica. ¿Cuántas defunciones se van a contabilizar por una causa que no es COVID-19, pero que si pudiera ser interpretada como que lo fue, que es una neumonía típica? Y en términos absolutos no podemos sacar ninguna conclusión. Como bien decías, Miguel, las demarcaciones más pobladas, como Iztapalapa, es lógico que tengan más defunciones, pero habrá después que analizar en dónde se dieron los contagios. Exacto. Porque pudo haberse contabilizado en base al domicilio que dio la persona que falleció, pero no se contagió ni vive ahí. Es el domicilio que finalmente está en su credencial de elector, pero no es ni donde realmente habita, ni donde se desenvuelve, labora, o se contagió, si se contagió en un transporte que corre de Iztapalapa a Benito Juárez. Pues todo esto habla de que no se puede nada más señalar así con un dedo flamígero a la autoridad de Iztapalapa como la que menos acertada fue en su manejo de la pandemia, y a la de Milpa Alta como la que fue más acertada, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Hay muchísimas variables, pero esto solamente a lo largo del tiempo, cuando ya la connotación política sea eliminada completamente del tema. Hoy no estamos en una situación emocional, el subconsciente colectivo nos hace apasionarlos y queremos echarle la culpa o queremos defender, dependiendo si estamos a favor o en contra de un determinado servidor público, del resultado de la situación. Efectivamente. Vamos a la siguiente pausa, Ricardo, y regresando ahí nos ajustamos en los tiempos, ¿te parece? Claro que sí, ya en la recta final del otro próximo tramo de este programa. Perfecto, vamos a la pausa, regresamos. Regresamos. La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con el auspicio de la organización sueca Union to Union, les invita al coloquio Periodismo Digital en el escenario de la pandemia, jóvenes sindicalistas, derechos laborales y género en la comunicación, que se efectuará en 9 sesiones de forma virtual, del 18 de agosto al 22 de septiembre de 2020, los días martes y jueves, de 11 a 13 horas, a través de la plataforma Zoom. Todas nuestras mesas son gratuitas y requieren registro previo en... Para mayor información, bueno, amigos, ya estamos en la recta final de Si yo fuera servidor público. Estamos platicando con Arnoldo Martínez, que es un líder vecinal de la alcaldía de Álvaro Obregón. Y yo te quiero preguntar, Arnoldo, fíjate que hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con una funcionaria de la alcaldía de Benito Juárez
y ella nos contaba de algunas acciones que estaba haciendo la alcaldía, como por ejemplo el médico en casa, sobre todo privilegiando a los adultos mayores. La alcaldía puso un grupo de médicos que iban de casa en casa, sobre todo si estos adultos mayores presentaban algunos síntomas propios de la pandemia, propios del COVID. Había otro grupo de personas que se dedicaban a atenderlos en cuestión de sus necesidades básicas como la despensa e incluso retiros al banco, cosas de esas. Mi pregunta es, ¿algo similar o qué tipo de acciones hizo la alcaldía de Álvaro Obregón para favorecer, pues ya sea adultos mayores, ya sea a las madres solteras, a las madres que tienen que trabajar y que dejan a sus hijos pues literalmente solos en sus casas? Algo rescatable que tú puedas mencionarnos de las acciones que hizo la alcaldesa de Álvaro Obregón. No las hay, ya estarían en boca de todos si hubiera habido alguna medida realmente innovadora, pero no se caracteriza esta administración por eso. Simplemente reconocemos el trabajo que hicieron los servidores públicos, por ejemplo, para mantener funcionando el alumbrado público, para mantenerse en más o menos buenas condiciones los servicios públicos básicos, ¿no? Si llevaron a cabo actividades de bacheo, etcétera, etcétera, y sin embargo habrá vecinos que digan, bueno, aquí en mi colonia, pues deja mucho que desear el desempeño de la alcaldesa es muy bajo porque tenemos muchos baches, porque tenemos muchos problemas en cuanto a nuestra infraestructura urbana. Hay pues, también muchas quejas, por ejemplo, en materia del presupuesto participativo, que pues está en discusión, está en tribunales, si se va a aplicar en los proyectos que ganaron o finalmente se habrá de destinar a la pandemia. Pero no se caracteriza nuestra como esta de parte de la autoridad. Sí hubo muchos vecinos que se lanzaron a apoyar a sus vecinos también, con hacerle la despensa, con los retiros en el banco, con otras cosas. Pero nada memorable, nada que hable de... No vimos una alcaldesa así como que solidaria con los vecinos, con sus gobernados. No. Más allá de lo normal, no lo fue. Pero yo sí reitero, sobre todo a los servidores públicos que les tocó enfrentar la situación, salir a la calle, hacer las visitas de inspección, al personal de limpia, a los de seguridad pública, todos ellos cumplieron con su chamba en condiciones pues muy desventajosas para ellos. Desfavorables para todos. Desfavorables. Y bueno, pues nada más vean que entre los elementos de las corporaciones policíacas hay un número muy superior de decesos que en otro tipo de personal. Desde luego que médicos y enfermeros pues encabezan la lista, ¿no? Así es. Dramático. Qué lamentable, ¿no? Oye, a ver, a mí me gustaría también en este último bloque que rápido, digo, yo sé que es un tema que inclusive merecería, y por supuesto vamos a hacer otro programa de los copacos, es decir, de estos comités vecinales. Parece que ya no sé en qué quedó el asunto, si van a seguir operando o no por la pandemia, es decir, estos comités vecinales que inclusive tenían que haber recibido un presupuesto para hacer distintas obras en las diferentes colonias. Tú estás más empapado del tema. ¿Se acuerdan que en el programa, creo que en el último, en que estuvimos físicamente presentes, estaba este tema que es importantísimo, que el presupuesto lo van a manejar los integrantes de los copacos? Ellos en una asamblea van a tener que elegir o que hacer que se nombre por parte de los vecinos a una comisión que es la que va a administrar el presupuesto participativo. Bueno, ya se decidió, ahorita está en tribunales, que ya la jefa de gobierno propuso que el presupuesto este año no se dedique a financiar los proyectos ganadores, que se dedique a atender la pandemia. Pero finalmente, pues eso ya está en otra cancha, la decisión no sabemos en qué va a terminar. Pero finalmente se instruyó a los integrantes del Copaco a hacer su sesión de instalación de manera virtual. Ya. ¿Cómo lo va a verificar el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Entonces, pues buena pregunta. ¿no? Pero
pues las formas tradicionales de trabajar, de trabajo de estas representaciones ciudadanas, que eran las famosas reuniones de comité, cuando eran comités, y las asambleas comunitarias, pues por muchos meses más, como que yo no les veo todavía futuro, ¿no? Van a tener que pasar muchas cosas para que pueda pensarse en que desde la jefatura de gobierno se impulse ya alguna medida para que arranquen su trabajo los copacos de la manera que se hacía, es decir, mediante la asamblea ciudadana, y que sea en una reunión así, sin sana distancia, en donde se puedan llevar a cabo la toma de decisiones, los informes y todo lo que está establecido en la ley de participación ciudadana. Entonces, cuando se hizo la ley, yo creo que no se tenía la más remota idea de lo que iba a suceder. Cuando se pensó en que la autoridad en esta materia recae en la asamblea, pues no se podía ni siquiera tener la más mínima idea de que unos meses después iba a venir algo que iba a poner en tela de juicio la conveniencia de tomar las decisiones de manera colectiva, así, en asambleas ciudadanas. No sé en cuánto tiempo más podamos regresar a una normalidad en donde una asamblea se pueda pensar que se desenvuelve de una manera como se llevaba a cabo hasta el 2019. Muy bien, Ricardo. No hay por cuándo tampoco. Ha sido muy cuestionada la representación. Si no nos gusta, porque si tenemos, y es materia de otro programa, ojalá me permitan participar, esta ley que no se avanzó en nada, más se le cambió el nombre al comité por Copaco, pero pues siguen siendo instrumentos para la manipulación política. No se pusieron candados para que no quedaran funcionarios de cualquier nivel o familiares de los funcionarios de las alcaldías en los órganos de representación. No, pues muy mal. Ricardo. Muy mal. Bueno, precisamente te iba a preguntar acerca de todo esto que estás mencionando, Arnoldo, de que pues, la pandemia definitivamente nos vino a sorprender a todos, en todos los sectores, en todos los ámbitos, en el político, en el social, en el económico, no se diga, porque ha habido muchísimos cierres de empresas, de pequeñas y medianas empresas, el desempleo ha sido desbordante. Y cambian las reglas, como tú bien mencionas, ¿no? Por un lado, no hay una fecha de cuándo se puede acabar esto. Hablan de que ya viene la vacuna, que en 4, 5, 6 meses ya podría haber la vacuna. Ya dijo el presidente López Obrador que va a ser gratuita para todos. Pero, sin embargo, a mí me gustaría saber cuál es tu sentir y cuál sería así como que la máxima enseñanza que nos deja como seres humanos esta pandemia. Bueno, muy buena pregunta. Es definitivamente el parteaguas. Nos vamos a acordar en un futuro de lo que era antes y lo que es después del COVID la humanidad entera, ¿no? Cómo se relaciona el ser humano con el mismo, con sus vecinos. Pero yo quiero hacer una reflexión al respecto. Una de las grandes hazañas que logramos como ciudadanos es que el quehacer público se transparentara. Y a partir del 2000, que vino la alternancia en el poder, vino una ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y se crearon los institutos para aplicar esta ley. ¿Y saben qué es lo que sucede en el caso del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales de aquí de la Ciudad de México? Que se suspendieron los términos. Entonces ahorita no se puede solicitar información hasta después del 2 de octubre, siempre y cuando no persistan las mismas condiciones que hacen que hoy se mantengan suspendidos estos términos. Entonces ahorita no rige la transparencia. Pues, cualquier autoridad puede hacer una serie de cosas y tener una licencia de funcionamiento completamente al margen de la ley. Nosotros como ciudadanos, si queremos solicitar a la autoridad en qué términos nos extendió esa licencia, pues simple y sencillamente nos dicen, no te podemos recibir tu solicitud de información hasta el 2 de octubre, a menos que haya otra extensión de términos. Eso es gravísimo. El permiso se publica y el particular puede tener un permiso completamente al margen de la ley y echar a andar su establecimiento mercantil. Entonces, no hay transparencia, retrocedimos en ese sentido y por motivo de la pandemia. Entonces, un logro de muchas décadas que se materializó a partir del 2000, ahorita se vuelve un grave retroceso. Se viene abajo. Cero transparencia, ¿eh? No hay forma de solicitar por transparencia absolutamente nada.
a la administración pública de la Ciudad de México, a las alcaldías. Y es que debido a la pandemia, también me da la impresión que en el Congreso de la Ciudad de México se ha aprovechado digamos que lo están utilizando de pretexto para meter todas las leyes que se puedan y aprobarlas y beneficiarlos. No más ponemos una, y yo sé que ya inclusive le echaron para atrás la iniciativa de que les iba a convenir a mucha gente que para que no pagara la renta, ¿no? Algo así, algo de vivienda, ¿verdad, Ricardo? Efectivamente, el tema de vivienda, que fue una iniciativa de Valentina Batres y que pues, generó mucha polémica, sobre todo porque luego brincaron los propietarios de los inmuebles que decían, pues, ¿cómo es posible que esta ley sea en mi prejuicio y que abone en el tema de que no me pague el que le estoy rentando y que tenga que ser un contrato obligatorio por 3 años? Sí. Pero muy tendencioso y muy a favor de este proyecto social que está promoviendo Morena, pero con un claro tinte, no sé si sea así como de socializante, pero muy ventajoso. Exactamente. Electorero. Y muchos otros temas, ¿no? Que requieren, pues obviamente un tratamiento especial, es decir, requieren foros, requieren discusiones, requieren muchos actores políticos, sociales, para poder discutirlos. Bueno, han tratado de sacar muchos temas y creo que eso es perdón la palabra, pero es una salvajada. Pero totalmente de acuerdo. A ver, si desde antes de la pandemia el Congreso de la Ciudad de México sacó leyes como esta ley de participación ciudadana o la ley para regir el sistema de planeación democrática, totalmente por albazo, es decir, sin cumplir con la consulta que se mandata en la Constitución, sin estar en la orden del día, sin salir de una discusión en las respectivas comisiones, es decir, mediante un descarado albazo, incluso antes de la pandemia, pues hoy, ¿qué no estará haciendo el Congreso de la Ciudad de México cuando tiene que emitir todas las leyes secundarias? La Ley General de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Sustentable, de donde saldrán el Programa de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de México, los programas de ordenamiento territorial para las alcaldías, pues lo van a hacer con total opacidad y a base de madruguetes. Entonces, reitero, si lo estaban haciendo ya desde antes de la pandemia, pues hoy tienen un pretexto para hacerlo todavía más en lo oscurito, ¿no? Está legislando la Asamblea Legislativa de manera virtual, tenemos entendido, pero entonces, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos estar pendientes de que no vuelvan a ocurrir este tipo de albazos en leyes que determinan cosas antes como los usos de suelo, como el destino de los polígonos de actuación, de los sistemas de actuación por cooperación, cosas tan controvertidas. Efectivamente. En un momento para el agandante de las autoridades, ¿no? Pero a la larga, la historia va a cobrar muchas facturas, ¿sí? La historia, lo veo así, en un horizonte de 5, de 7, 10 años, no va a perdonar que algún grupo político haya ejercido una mayoría de una manera tan irresponsable con el pretexto de la pandemia. Va a ser muy severo. Esta pandemia les cayó como anillo al dedo. Claro. Y digo, y están aprovechando por el tema de la opacidad, por ejemplo, ¿no? Pues de lo que tú estás mencionando, pero a mí me da la impresión de todo que todos esos albazos que tú mencionas, Arnoldo, más bien tienen que ver como que no hay una agenda bien definida y cada integrante de Morena está como que presentando por su cuenta muchas cosas, incluso muchas ocurrencias. Y de repente brincan, la oposición brinca y reacciona y la gente reacciona y así como que hasta la propia jefa de gobierno, Sheinbaum, ha desconocido muchas propuestas que ha presentado su propia bancada. Bueno, y también iba a decir que sumado más la omisión de la oposición, porque tenemos una oposición que sí, o sea, sí levanta la voz y todo, pero creo que no es suficientemente fuerte su voz para que realmente impacte y haga eco. Creo que le hace falta más, ¿no? Nos quedan 2 minutos nada más de programa. Los procesos al interior de los partidos, Miguel, Ricardo, que pues hacían democráticos,
algunos más, otros menos, pero finalmente pues había una cierta democracia interna en los partidos que se aterrizaba mediante asambleas, mediante la concurrencia de su militancia a distintos foros para postular candidatos, para definir plataformas, para definir dirigencias, etcétera, etcétera. Pues hoy no hay nada de eso. Entonces la pandemia es el motivo por el cual la vida pública de nuestro país se está volviendo más parecida a una dictadura simulada que de veras a un régimen democrático. No hay vida interna en el interior de los partidos, no hay democracia en nuestros procesos políticos, no hay tampoco apertura y transparencia en la emisión de las leyes, en los procesos legislativos. Estamos viviendo un retroceso muy grave en cuanto a lo político. Muy bien. Arnoldo, te agradecemos mucho tu participación en Si Yo Fuera Servidor Público. En un minuto, regálanos tu conclusión o mensaje a los vecinos, sobre todo de Álvaro Obregón. Bueno, es el momento en que los vecinos tenemos que demostrar lo que somos. Personas conscientes, civilizadas, preocupadas por nosotros, por lo que más queremos, que es nuestra familia. Entonces, veamos, eso es lo más importante hoy, salvar vidas. Seamos responsables de nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Lo político también es importante y el que se esté agandallando de la situación como político lo va a pagar, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. El juicio de la historia es implacable y no es el proceso electoral del 2021, es un veredicto mucho más severo, mucho más cruel, mucho más profundo, el que viene para el 2024, para el 2030, para un horizonte mucho más largo. El mundo no se termina ni empieza en el 2021, por favor. Perfecto. Exactamente. Muchísimas gracias, Arnoldo, como siempre, y pues esperemos verte pronto personalmente ahí en el foro de Haz TV, y de lo contrario, pues seguiremos molestándote aquí a través de este tipo de plataformas, porque siempre es un gusto escucharte y aprender mucho de ti, Arnoldo. Es un gusto estar en este importante medio, estimados Ricardo, Miguel, enhorabuena. Este programa tiene futuro, ojalá y siempre siga creciendo la audiencia, en cantidad y calidad. Gracias, Arnoldo. Muchísimas gracias, Arnoldo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, saludos. Gracias Ricardo, gracias Arnoldo, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Haz TV. Nos vemos. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Aztele.tv. 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 Aztele.tv.